favor, abran sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en capítulo 5, los versos 14 y 15. Si son tan amables, por favor, pónganse sobre sus pies para dar lectura a la palabra del Señor. Y luego oramos para pedir el favor de Dios en esta hora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 14 y 15. Que leo en la Nueva Biblia de las Américas. Ahora el Señor dice de la siguiente manera: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para los otros. Padre, gracias por esto. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla con integridad, claridad, poder en tu espíritu. Podamos ser edificados por ella, podamos obedecer Dios. Gloria al nombre de la iglesia que viene. Vamos por eso. Amén. El apóstol Pablo, en esta epístola de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, empieza una sección nueva. El capítulo 4, versículo 3, hasta el capítulo 5, versículo 11, el apóstol Pablo habla de una sección escatológica, habla de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 5, versículo 12, entonces el apóstol Pablo hace una exhortación a los hermanos en Tesalónica a que valoren y reconozcan el liderazgo de esta iglesia. La exhortación de los versos 12 al 13 es a valorar, es a reconocer, a estimar y tener muy alta estima con amor a aquellos que trabajan en la obra del Señor. En estos dos versículos que vamos a exponer en la mañana de hoy, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo entonces cambia la exhortación. Él continúa exhortando a los hermanos en Tesalónica, pero en esta ocasión dirige su exhortación a que los hermanos en Tesalónica se amonesten unos a otros, se animen unos a otros, se sostengan unos a otros, sean pacientes los unos para con los otros, y a que entonces no devuelvan mal por mal, sino que procuren el bien los unos para con los otros. Si bien es cierto, como vemos en el versículo 12 de este capítulo 5, los líderes están llamados a exhortar, a animar, a instruir, a amonestar la palabra de Dios y a dirigir al rebaño. Pero también es cierto, como vemos en este capítulo 14 y capítulo 15, que es la responsabilidad de todos nosotros amonestarnos los unos para con los otros. El Señor ha de regresar por segunda vez, como vemos en el capítulo 4. Pero mientras tanto, nosotros, la iglesia, tenemos el deber de edificarnos los unos para con los otros. ¿Todos? Bien. El Señor viene, como vemos en el capítulo 4 de esta epístola. Sin embargo, en estos textos del capítulo 5, versículo 12 en adelante, especialmente estos textos 13 y 14, nos muestra que mientras tanto tenemos la responsabilidad, como dije, de edificarnos unos a otros. Es decir, nosotros no debemos esperar la segunda venida del Señor con los brazos cruzados. Mientras tanto, estamos llamados a edificarnos mutuamente. El Señor ha de perseverar hasta el fin a todos aquellos que confían en Él, que creen en Él. Como dice las Escrituras, aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también el Señor ha diseñado el medio a través del cual
Él ha de perfeccionar esa obra. ¿Y sabe qué? Ese medio, ese contexto, ese medio que el Señor utiliza principalmente es su iglesia. Es en su iglesia que el Señor principalmente nos edifica. Es en su iglesia, a través de los hermanos, que el Señor nos exhorta, que el Señor nos anima. De manera que podemos decir que el Señor ha diseñado el fin, es decir, que vamos a perseverar hasta el final, pero también Dios ha diseñado el medio a través del cual vamos a perseverar hasta el final. Y es en medio de su iglesia. Es edificándonos unos a otros. Amados hermanos, nadie ha de perseverar siendo un llanero solitario. Nos necesitamos unos a otros. Su hermano le necesita y nosotros también le necesitamos. Nosotros nos necesitamos para poder animarnos, para poder exhortarnos en esta vida cristiana. Estamos llamados, según este pasaje, entonces, a edificarnos mutuamente. Ese es el llamado que el apóstol Pablo hace en estos dos textos, a la edificación mutua. De manera que vamos a ver en estos dos versículos varias cosas. Vamos a ver en primer lugar una exhortación general del apóstol Pablo. Vamos a ver la exhortación a amonestar a los disciplinados. También vamos a ver la exhortación a animar a los débiles, pero también, más bien, a los desalentados. También vamos a ver la exhortación a sostener a los débiles. También veremos la exhortación a ser pacientes para con todos. Y por último, vamos a ver el llamado del apóstol Pablo, que hace aquí en este texto, específicamente en el versículo 15, a no devolver mal por mal, sino procurar el bien los unos para con los otros y para con todos. Vamos a ver este contenido en estos dos versículos en la mañana de hoy. La exhortación aquí del apóstol Pablo es que los hermanos de Tesalónica se puedan edificar mutuamente mientras ellos esperan la segunda venida del Señor, tal y como el apóstol Pablo ha expuesto, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Lo primero que vemos entonces en estos dos versículos es una exhortación general del apóstol Pablo. Miren cómo dice el versículo 14. Les exhortamos, hermanos. Les exhortamos, hermanos. La Reina Valera comienza este versículo 14 diciendo, también os rogamos. De manera que lo que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo 14, de este versículo 14, es que él está continuando la exhortación que él comenzó en el versículo 12. Como ya dije, en el versículo 12 de este capítulo 5, el apóstol exhorta a que se reconozca a los líderes, a que se exhorte a los líderes, a que se valore a los líderes de la iglesia. Pero en este versículo, capítulo 14, el apóstol les hace una exhortación a animarse, a exhortarse, a amonestarse los unos para con los otros. Pero fíjense que este versículo no comienza diciendo, les exhortamos pastores, les exhortamos líderes, les exhortamos ancianos. No, fíjense que este llamado que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este versículo 14 es a la iglesia en sentido general. Miren cómo comienza diciendo, les exhortamos, hermanos. Hermanos, les exhortamos. A todos en la iglesia les exhortamos. A grandes y pequeños, a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, a todos en la iglesia de Tesalónica y en la iglesia, esta iglesia, primera iglesia bíblica cristiana también. Las escrituras nos exhortan en esta mañana a hacer algunas cosas. De manera que la exhortación es general. No es solamente a los pastores, no es solamente a los líderes, es para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos también la tarea de edificarnos mutuamente los unos para con los otros. Es cierto, los líderes tienen esta responsabilidad, como vemos en el versículo 12 de este capítulo 5, de instruirnos, de amonestarnos, de liderarnos. Pero también es responsabilidad de cada uno de nosotros de amonestarnos, de animarnos, de sostenernos, de ser pacientes, de procurar lo bueno los unos para con los otros. Un comentarista de la Biblia llamado Jen Green dice lo siguiente con relación a este punto. Esta responsabilidad pastoral no
es colocada solamente en las manos del liderazgo, sino que es delegada a todos los miembros de la iglesia. Aunque los líderes juegan un rol importante en la congregación, la tarea de mantener el bienestar de la comunidad cristiana no recae exclusivamente sobre ellos. Los miembros de la iglesia comparten una responsabilidad o un deber mutuo de ayudarse los unos a los otros en la edificación de su fe. Fin de la cita. Es decir, nosotros también tenemos el deber de edificarnos mutuamente, como comienza este versículo 14. Les exhortamos, hermanos. Nosotros también, cada uno de nosotros acá, tenemos la responsabilidad de ministrar a los demás, de edificar a los demás. No solamente es trabajo de los pastores, también nosotros tenemos nuestra cuota, tenemos este deber. Como también dice otro comentarista llamado William Hendrickson, que dice, todos menos los desordenados deben amonestar a los desordenados. Todos menos los desordenados deben amonestar a los desordenados. Todos, excepto los de poco ánimo, deben alentar a los de poco ánimo, etc. Ha de ejercitarse la mutua disciplina por los miembros. Es un error, dice William Hendrickson, es un error dejar todo esto solamente en manos de pastores y ancianos. Es un error dejar la edificación mutua, edificarnos, cruzarnos de brazos y dejar que los líderes sean los únicos quienes edifiquen la iglesia. Es cierto, los líderes tienen este deber, pero amados hermanos, todos nosotros también estamos llamados a edificarnos los unos a los otros, como vamos a ver. El apóstol Pablo entonces aquí hace una exhortación general. Estamos incluidos todos acá. Si usted es cristiano, si usted es miembro de esta iglesia, usted está incluido en esta exhortación. Así como cada uno de los miembros de Tesalónica también estaban incluidos cuando el apóstol Pablo escribió esta carta unos 2000 y tanto de años atrás. Así que es una exhortación general. Ninguno se escapa a esta exhortación. Ahora, ¿cuál es el contenido entonces de esta exhortación? ¿A qué que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos de Tesalónica y nos exhorta hoy en día a nosotros? Miren conmigo lo que dice una vez más el versículo 14. Los exhortamos, hermanos, a que, en primer lugar, amonesten a los indisciplinados. Amonesten a los indisciplinados. La palabra indisciplinados aquí tiene una connotación militar. Se usaba en ese contexto en la milicia. Y era cuando aquel grupo o aquella persona perteneciente a la milicia no quería acatar las órdenes de sus superiores y entonces se sublevaba. Entonces andaba de manera diferente a cómo se le ordenaba. De manera que podemos decir que un indisciplinado es aquel que no acata las órdenes, que anda de manera desordenada, que es otra palabra o es otra forma de decirlo. Dice David Byrd, cito, al primer grupo, Pablo los llama indisciplinados o desordenados. Son desordenados, escuche esto, no porque dejen las cosas fuera de sitio, sino porque ellos mismos lo están. Es decir, ellos mismos están fuera de sitio. Ellos no están haciendo lo que deberían hacer. Ellos no están cumpliendo para lo cual fueron llamados. Por esto son indisciplinados. Por eso son desordenados. Porque no están acatando las órdenes que se le dieron. No están caminando en la dirección que deben caminar. No están haciendo las cosas que deben hacer. No están obrando como deberían obrar. Todo lo contrario. Están obrando y haciendo las cosas que no están llamados a hacer. Ahora, en el contexto de Tesalónica, muy probablemente cuando el apóstol Pablo se refiere a los indisciplinados, tenía un grupo de personas en mente. Porque lo vemos en la segunda epístola y en la primera epístola. Miren conmigo, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 8.
Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al 8, el apóstol Pablo allí se refiere a los indisciplinados otra vez. Y se refiere a los indisciplinados o desordenados con una actitud específica de ellos. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 8 dice lo siguiente: Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Mire la palabra acá. Y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. ¿Cuáles son esos hermanos que andan desordenadamente? Desordenadamente, según este contexto. Versículo 7. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada otra vez entre ustedes. Y el versículo 8 dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Este grupo de personas que se llaman aquí indisciplinados o desordenados son aquellas personas que estaban ociosos en la iglesia, que no querían trabajar, que no querían esforzarse, que estaban tratando de vivir la vida buena, en el sentido de que no querían dar un golpe. No querían dar un golpe. Y todo lo contrario, estaban entremetiéndose entonces en los asuntos que no le convenían. Como tenían tiempo de sobra, como no estaban trabajando, como no estaban ocupándose en las cosas que debían ocuparse, entonces estaban ocupando su tiempo en cosas que no convienen. En cosas que no convienen. Mira cómo dice el apóstol Pablo también en la primera epístola de Tesalonicenses, un poquito más atrás, en la primera epístola, capítulo 4, versículo 11 y 12. Ya en la primera epístola el apóstol Pablo exhortaba a los de Tesalónica a que vivan una vida laboriosa, no entremetiéndose en lo que no debían entremeterse. Mire cómo dice el capítulo 4, versículo 11 y 12 de primera a los tesalonicenses. Ya que tengan por su ambición, dice el apóstol, el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos. Y continúa diciendo, y trabajen con sus manos a fin de que se conduzcan, miren acá, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Fíjense cómo el apóstol Pablo aquí exhorta a los tesalonicenses a que vivan una vida laboriosa, a que no se dediquen a estar entrometiéndose en las vidas de otros, sino preocupándose por sus propios asuntos, entrometiéndose en el sentido negativo, entrometiéndose para chismear, para acusar, para hablar mal de los hermanos. Aquí el apóstol Pablo entonces exhorta a que los tesalonicenses puedan dedicarse en sus propios asuntos, a trabajar, a mantener a su familia. Y como el apóstol Pablo dice en el versículo 12, esto iba a servir de testimonio a los de afuera, porque los de afuera iban a ver su buen accionar. De manera que cuando el apóstol Pablo dice que se debe amonestar a los indisciplinados, probablemente se está refiriendo a este grupo de personas en primer lugar, a aquellos ociosos, aquellos que no estaban trabajando en la iglesia, no porque no podían, sino porque no querían. Y es lo que dice en la segunda epístola. Él no dice, por ejemplo, al que no trabaja y que no coma. No. El texto dice el que no quiere trabajar. En el original eso es lo que está diciendo. El que no quiere trabajar. O sea, el que pudiendo trabajar y no quiere trabajar, pues entonces tampoco que no coma. Y es a este grupo de personas que en el contexto de la primera epístola y la segunda epístola de Tesalonicenses, el apóstol Pablo se refiere como indisciplinados. Por eso la Reina Valera traduce esta palabra como ociosos, pero en el original es indisciplinados. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros frente a este grupo de personas? Este grupo de personas que son indisciplinados, que son desordenados. Y podemos decir, en el sentido más general de las Escrituras, que un indisciplinado también es aquel que no se acata, que no sigue las directrices del Señor en cualquier punto o tema de la vida. Porque como dijimos, la palabra indisciplinado quiere decir aquel que no acata las órdenes, aquel que se subleva.
De manera que también pudiéramos aplicar eso en un contexto más general y decir que un disciplinado es aquel que no está andando en un tema o en algún punto de su vida no conforme a las Escrituras. Porque al final la autoridad final, de la iglesia no son los líderes, sino son las Escrituras. Son las Escrituras. ¿Cuál debe ser entonces la condición, o más bien el trato que nosotros le damos a ese grupo de personas, a esos hermanos que se están portando de manera desordenada en cualquier punto de su vida, que no están andando conforme al supremo llamamiento que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha hecho en Cristo? Según este texto, nuestra responsabilidad no es agarrarlo y expulsarlo de la iglesia de una vez. Según este texto, nuestra responsabilidad no es ir donde otro hermano a chismear y a hablar mal de este hermano. Según este texto, nuestra responsabilidad es amonestar a este grupo de personas. Es amonestar. ¿Y amonestación qué significa? ¿Qué significa amonestar? Esta palabra, amonestar, aquí en este versículo 14, viene de la misma raíz de la palabra instrucción que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 12 de este mismo capítulo, cuando dice que los líderes o que los que trabajan nos instruyen en el Señor. Y esta palabra, amonestación, en el original lo que significa es poner en la mente del otro. Es poner en la mente del otro las verdades de la palabra de Dios. Es decir, cuando un hermano no está andando conforme a los parámetros de las Escrituras, conforme al llamamiento de Dios, nuestra tarea es ir donde el hermano y poner en su mente la palabra de Dios. Es ir donde el hermano y mostrarle lo que las Escrituras enseñan. ¿Saben por qué? Porque a veces los hermanos actúan de cierta manera por su ignorancia de la palabra. Los hermanos a veces actúan, no siempre, pero en ocasiones actúan de esta manera porque no han llegado a un entendimiento claro de lo que las Escrituras requieren de ellos en ciertos temas. De manera que lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que aquellos que actúan, que hacen y que caminan no conforme a las Escrituras en cualquier tema o punto de su vida, la responsabilidad de la iglesia, de cada uno de nosotros, es que si vemos un hermano así, debemos ir y poner en su mente la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque solamente la palabra del Señor puede modificar su conducta. Solamente la palabra del Señor puede guiarle en el camino correcto. No lo que usted piensa, no lo que yo pienso, no lo que yo creo que es correcto, porque nosotros podemos estar equivocados, sino lo que la palabra del Señor enseña. No es que, hermano, mira, tú estás haciendo tal cosa mal porque yo creo que está mal. No. Hermano, usted está haciendo esa cosa mal porque las Escrituras enseñan que eso está mal. Es esto lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, a amonestar, poner en la mente del hermano la verdad, para que el hermano entonces pueda volver al carril y pueda encarrilarse y pueda seguir en la línea que agrada al Señor. Es amonestar al hermano. Como ya dije, no es chismear del hermano con otro, no es expulsarlo de una vez. Hay un proceso eclesial y de disciplina que sí puede culminar con la expulsión de aquellos que no se arrepienten. Pero en primer lugar, se debe amonestar, se debe ir donde el hermano y mostrarle la verdad de la palabra de Dios. Se debe poner en su mente la palabra de Dios y esperar que esa misma palabra modifique y baje a su corazón y modifique entonces su estilo de vida y corrija su estilo de vida de manera que el hermano pueda andar en ese punto conforme al Señor. Pero esto no es una idea que se lo inventó el apóstol Pablo. Jesús, en Mateo capítulo 18, versículo 15, ya dijo que si tu hermano peca, ve estando tú y él solo y repréndele. Reprensión. Es la misma idea, amonestación. Es poner en el hermano en la mente del hermano la verdad, la palabra de Dios. Es eso lo que nosotros estamos llamados a hacer con aquellos hermanos que no están andando conforme a la voluntad de Dios en cualquier tema de su vida. Es ahí, estando nosotros y él solos, no con otros, sino solos, y mostrarle lo que la palabra de Dios dice en ese
tema en particular, para que la palabra de Dios modifique su accionar y puedan entonces adorar y glorificar a Dios en ese tema en particular. Así que lo primero que el apóstol Pablo exhorta acá es a amonestar a los indisciplinados. Y como ya dijimos, esta no es una tarea exclusiva de los pastores. Esta es una tarea de todos nosotros. Es lo que dijo Jesús una vez más. Si tu hermano peca, no vaya y dígaselo a los pastores. No. Ve estando tú y él solos y repréndele. Y si se arrepiente, has ganado al hermano y punto. Es a eso que el apóstol Pablo también está exhortando acá, a que nos amonestemos unos a otros, específicamente a aquellos que están andando no conforme a las Escrituras, aquellos que están siendo desordenados en cualquier punto de sus vidas. De manera que esta es la primera exhortación que el apóstol Pablo hace en estos textos. Pero además de eso, el apóstol Pablo exhorta a que se haga otra cosa con otro grupo de personas diferentes. En primer lugar, se debe amonestar a los indisciplinados. Pero también el texto dice, versículo 14, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados. Este segundo grupo de personas no necesita de nuestra amonestación, necesita de nuestro ánimo. Y esto es muy importante aquí, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros amonestamos, reprendemos, llamamos la atención a un hermano que lo que necesita es ánimo. Que lo que necesita es que se le anime. A los indisciplinados tenemos que amonestarlos. Por el bien de ellos, por el bien de la iglesia, para la gloria de Dios. Pero a los que necesitan ánimo, a los desalentados, a los de poco ánimo, como dice la Reina Valera, deben ser animados. Deben ser animados. No amonestados. No reprendidos, sino animados. Animados. Se le debe dar una palabra de ánimo. Se le debe ayudar a continuar. Se le debe exhortar para que puedan volver a experimentar el gozo de la salvación. Se le debe ayudar a poner la vista una vez más en el Señor y en su gloriosa esperanza. Los desanimados o desalentados en este texto literalmente se refiere a los de almas pequeñas, a los de corazones pequeños, a los que están sufriendo, a los que tienen poco ánimo, a los que no tienen fuerzas para continuar. Y estos posiblemente sean dos tipos de personas. En primer lugar, aquellos que son así por su personalidad. Probablemente en Tesalónica habían personas de poco ánimo, desanimadas, que por personalidad son así. El apóstol Pablo le llama a que se les anime. Pero también, muy probablemente, se refiere a aquellos hermanos que por la persecución que estaba sufriendo la iglesia en Tesalónica, estaban desanimados. Y también porque habían visto a otros hermanos y amigos y familiares morir. Recuerden que esta iglesia de Tesalónica estaba sufriendo gran persecución por parte de sus compatriotas. Es decir, sus conciudadanos le estaban haciendo una gran persecución, le estaban causando daño. De manera que algunos, ante esta persecución feroz, probablemente haya perdido el ánimo, se haya desalentado, se haya desanimado, porque estaba viendo que toda su vida se estaba desmoronando, se estaba derrumbando, y ellos no veían entonces la luz al final del túnel. Este grupo de personas, entonces, el apóstol Pablo dice que se debe animar a continuar. Se debe ayudar a continuar. Se debe transferir ánimo. Se debe de permitir que estos hermanos puedan recobrar, ayudar a permitir que estos hermanos puedan recobrar el gozo de la salvación. Por eso es que en el capítulo 4, el mismo apóstol en esta epístola, primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 18, fíjense cómo él dice: por tanto,
confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque los hermanos en Tesalónica, algunos estaban desanimados, porque como ya dije, otros hermanos habían muerto y Cristo no había regresado. Ellos pensaban que la segunda venida de Cristo iba a ser iba a ser de manera continua, iba a ser rápida. Y al ellos ver que algunos hermanos habían fallecido y Cristo no había regresado, ellos estaban desanimando, y por esto el apóstol Pablo habla de la segunda venida de Cristo y habla de la resurrección de los muertos y dice que Cristo ha de regresar y ha de resucitar a todos aquellos que durmieron en él. Y es por esto que él manda a estos hermanos a animarse con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de la segunda venida de Cristo. Cristo ha de regresar. Tenemos esperanza en el Señor. Esto debe servir para animarnos los unos a los otros. Nuestro ánimo no debe de ser, nuestras palabras de ánimo no debe de ser, mira, hermanos, ¿tú sabes qué? Tú vas a ser rico. Hermano, ¿tú sabes qué? Tú vas a tener un buen carro. Hermano, ¿tú sabes qué? Tú vas a tener una buena vida aquí y ahora. Tú vas a vivir una vida relajado. Ese no debe ser el ánimo que nosotros debemos darnos los unos a los otros cuando estemos desanimados. ¿Saben cuál debe ser la palabra de ánimo? Cristo ha de regresar por segunda vez y todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, la muerte, todos nuestros dolores desaparecerán. Serán solamente un recuerdo de nuestra condición pasada. De manera que el apóstol Pablo aquí es eso lo que hace en capítulo 4, exhorta, anima a los hermanos de Tesalónica con la esperanza que tenemos en el Señor. Y es lo mismo que hace Isaías en el Antiguo Testamento, cuando anima y exhorta al pueblo de Israel. Mire cómo dice el capítulo 35, versículo 4 de Isaías. Isaías, escribiendo aquí a los judíos, digan a los de corazón tímido, fíjense, digan a los de corazón tímido, a los de almas pequeñas, o en otras palabras, aquellos que son tímidos, que están desalentados. ¿Qué es lo que Isaías dice que se debe decir? ¿Qué es lo que Isaías exhorta a que se comunique a estos hermanos, a estas personas? Fíjese el texto. Digan a los de corazón tímido, esfuércense. ¿Y por qué deben esforzarse? No teman. ¿Por qué? Bueno, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, y él termina diciendo, mas él los salvará. El Señor ha de regresar, el Señor ha de juzgar a las naciones, el Señor ha de poner todas las cosas en su lugar. Y también él nos salvará. Él vendrá por segunda vez. Él va a obrar, él va a cumplir su plan, él va a instaurar su reino. Por lo tanto, entonces podemos tener esperanza, podemos animarnos, podemos continuar haciendo la obra del Señor, aun cuando las cosas en nuestro contexto no sean favorables. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está en este mundo. Tenemos una esperanza que sobrepasa cualquier cosa de este mundo. Nada. Tenemos una esperanza que la muerte no nos puede quitar. Tenemos una esperanza que no se pierde. Tenemos una esperanza que no depende de nuestro accionar. Tenemos una esperanza segura en el Señor. Y por eso podemos animarnos a continuar. A lo mismo que el apóstol Pablo argumenta en 1 Corintios capítulo 15. ¿Cuál es la argumentación? Nuestros pecados. Y si la resurrección no existe, es decir, si todo termina con la muerte, dice el apóstol Pablo, comamos. Muy atinado ese texto para
de nuestra gloria venidera. De nuestra gloria venidera. El apóstol Pablo entonces exhorta a que se amonesten, o que se amoneste a los indisciplinados, a que se anime a los desalentados, pero también a que se sostenga a los débiles. Miren cómo dice el texto. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles. Sostengan a los débiles. Aquí la palabra débil puede significar también varias cosas, porque el apóstol Pablo, cuando habla de estos tres grupos de personas, no lo especifica. Solo dice, amonesten a los indisciplinados. Dice, animen a los desanimados. Y después dice, entonces, sostengan a los débiles. Él no dice quiénes son esos débiles, pero podemos entender por las escrituras que posiblemente se refiere a dos tipos de personas. En primer lugar, débiles en la fe. Aquellos que no han alcanzado cierto conocimiento de las escrituras y por lo tanto entiende que cierta cosa está mal y por eso no lo hacen, por eso se abstienen. No pueden vivir la libertad cristiana a la cual Dios le ha llamado a plenitud, porque todavía no han alcanzado ese conocimiento. Y es a este grupo de personas, por ejemplo, que el apóstol Pablo se refiere en Romanos capítulo 14, versículo 1 y 3, y Romanos capítulo 15, también versículo 1 al 3, cuando habla de que algunos son débiles porque no quieren comer carne sacrificada a los ídolos, y algunos son fuertes porque comen de todo y dan gracias a Dios por todo, porque han entendido que un ídolo nada es, solamente hay un Dios, y eso de ídolos no existe, y se comen su comida sin problema. Por eso el apóstol Pablo dice que aquellos que son débiles es porque no han alcanzado cierto conocimiento. ¿Cuál es la exhortación en este texto de Romanos del apóstol Pablo? Bueno, que aquellos que son fuertes no utilicen su conocimiento en detrimento de los demás débiles, sino que le ayuden. Y aquellos que son débiles no juzguen entonces a los que son fuertes. De manera que débiles aquí podemos decir que pudiera significar a aquellos hermanos que no han alcanzado cierta madurez en el conocimiento de la palabra del Señor y que actúan de una forma u otra por ese desconocimiento o por ese conocimiento defectuoso que tienen en ciertos temas. Pero también podemos hablar de los débiles en conductas, aquellos que no han alcanzado la madurez que deberían alcanzar, aquellos que todavía están en pañales y tú ves que caminan y caen, como aquel niño que está aprendiendo a caminar, que los primeros días está haciendo pinino allí, da 2 pasos y cae, 3 pasos y cae. O sea, son personas así como esos niños que caen con frecuencia en el pecado, caen con frecuencia, no que viven en el pecado, no que se glorían en el pecado, sino que, como ya dije, como están creciendo, como están en el proceso de maduración, entonces son débiles, El llamado del apóstol Pablo a un grupo de personas o a otro, ya sea que se refiera a aquellos que no han madurado en su fe o a aquellos que son débiles en conducta, el llamado que el apóstol Pablo hace es a sostenerlos, es a ayudarles, es a sobrellevar sus cargas, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Es a ayudarles, no es a tenerle al menos, no es a mirarle con desdén, porque ellos no han alcanzado la madurez que deberían alcanzar, sino a sostenerles, a ayudarles, a levantarles, a mantenerles. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hemos alcanzado cierta madurez de conocimiento y de práctica, es por la gracia de Dios en nosotros. No por nosotros, no porque nosotros seamos mejores que los demás, sino por la gracia de Dios en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, por la gracia de Dios y no por otra cosa, soy lo que soy. Es por la gracia de Dios, no por otra cosa. Así que nosotros debemos sostener a aquellos hermanos que no han alcanzado la madurez que nosotros tenemos. Porque Dios en su gracia nos ha permitido alcanzar esta madurez para que seamos de beneficio
a los demás. No para que seamos de detrimento a ellos, sino para que seamos de bendición a ellos. Para que le ayudemos a crecer en su entendimiento y en su vida cristiana. Para que seamos de bendición, no para que seamos de maldición. Es para que le ayudemos, no para que le juzguemos. Es para que le sostengamos. Le sostengamos. Dice un comentarista llamado Morris, los débiles necesitan sentir que no están solos. Consecuentemente, los fuertes deben sostenerles, dándoles así el apoyo que pueden necesitar. Fin de la cita. Y John Stott agrega que cuando el apóstol Pablo está exponiendo aquí y dice que sostengamos a los débiles, él dice, cito, es como si Pablo escribiera a los creyentes más fuertes diciendo, sujetad a los débiles, aferraos a ellos, incluso poned el brazo alrededor de ellos y abrazadlos, y abrazadlos. Aquel hermano que está en el proceso de crecimiento, que no ha llegado a la madurez que debe llegar y que se requiere de un siervo del Señor, de una persona que glorifica al Señor no solamente con lo que cree y con lo que dice, sino también con su vida. Nosotros debemos de sostenerles. Como dice este comentarista, debemos poner nuestro brazo y abrazarle, y traerle, y ayudarle. No estamos llamados a hacer leña del árbol caído. Estamos llamados a sostener a los débiles. Al final de este versículo 14, el apóstol Pablo exhorta no solo a amonestar a los indisciplinados, no solo a animar a los desalentados, no solo a sostener a los débiles, sino que termina el versículo 14 diciendo, sean pacientes para con todos. Llama a la paciencia los unos para con los otros. A ser paciente con los que son indisciplinados, a ser pacientes con los que están desalentados, desanimados, los que son de poco ánimo, a ser paciente aquellos que son débiles. Estamos llamados a ser pacientes para con los hermanos, a ser pacientes los unos para con los otros. Y aquí paciencia lo que significa es una persona que no es reactiva, que no tiene la mecha corta, que no se irrita de cualquier cosa. Una persona que en contraposición puede soportar por largo tiempo la ofensa de los demás. A eso que el apóstol Pablo nos está llamando aquí. Está llamando a los tesalonicenses y a nosotros también, hermanos, a ser pacientes. A ser pacientes. No todos los hermanos están en el nivel de madurez que estamos nosotros por la gracia de Dios. Nosotros estábamos allí donde ellos están. Y el Señor fue trabajando en nosotros. Tenemos que ser pacientes con ellos también. Nosotros no comenzamos aquí. Nosotros no comenzamos sabiendo todo lo que sabemos ahora. Es el Señor, por su gracia, que nos ha dado lo que tenemos. Por lo tanto, aquellos que vienen detrás de nosotros, tenemos que ser con ellos pacientes. Tenemos que ser pacientes para con todos. La paciencia debe adornar la iglesia de Cristo. La paciencia debe ser el común denominador entre nosotros. No lo opuesto. No la irritabilidad. No la reactividad. La paciencia. La longanimidad. El ser lento para la ira. El ser misericordioso los unos para con los otros. Es lo que el apóstol Pablo llama a los de Colosenses capítulo 3. Esta epístola que está antes de esta epístola de Primera Tesalonicenses. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera. Colosenses 3, 12 y 13. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, dice, y paciencia. Como escogidos de Dios, como Dios nos ha escogido, revistámonos de estas cosas, entre ellas la
paciencia. La paciencia. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el apóstol Pablo dice que el amor es paciente. El amor es paciente. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces vamos a ser pacientes con nuestros hermanos. Vamos a ser pacientes con nuestros hermanos. ¿Y saben qué? El modelo de paciencia es Dios mismo. Dios es paciente y ha sido muy paciente para con nosotros. Mira cómo dice Salmo capítulo 103, versículo 8. Salmo 103, 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira, la misma idea. Paciente. Dios es lento para la ira y ha sido muy paciente para con nosotros en múltiples ocasiones. Lo fue antes de nuestra conversión y lo sigue siendo hoy en día, después de nuestra conversión, porque nosotros continuamos ofendiéndole. Nosotros continuamos pecando en su contra, pero Dios no es reactivo. No, Dios no está esperando allí a que nosotros faltemos, pequemos para de una vez aniquilarnos. Dios es paciente, lento para la ira. Ha sido muy paciente para con nosotros. Lo fue enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y lo sigue siendo hoy en día, cubriendo nuestros pecados por Cristo, perdonándonos, santificándonos. ¿Por qué entonces nosotros no podemos ser pacientes con el hermano? Porque nosotros entonces podemos o somos rápidos en juzgar, en condenar al hermano. Somos como aquel hombre de la parábola del Señor Jesucristo, que decía que este hombre tenía una deuda tan grande que no podía pagar y que clamó por misericordia a su acreedor. Una deuda que él no podía pagar en toda su vida de trabajo. Él podía trabajar por 100 años y no la iba a pagar. Y él clamó misericordia. Y este hombre, dice las Escrituras, que le perdonó su deuda. ¿Qué hizo este hombre al momento de salir de este encuentro gracioso y misericordioso con su acreedor? Dice el texto que él salió y lo primero que hizo fue ir en busca de uno de sus deudores. Aquel que le debía una parte ínfima, una cantidad pequeña en comparación a lo que se le había perdonado. ¿Y qué hizo? Él no fue y le dijo, mira, como a mí se me ha perdonado mucho, yo te perdono tu deuda. Porque yo aprendí a perdonar. Porque este Señor me ha perdonado una deuda incontable. Así que yo quiero perdonar. No, él fue, y dice el texto, que lo vio y lo agarró. La idea es que lo agarró por el cuello. Eso es lo que se llama un cobro compulsivo, de verdad. La agarró por el cuello y le dijo, págame lo que tú me debes. Wow. No había aprendido la lección del perdón. A él se le perdonó tanto y no pudo perdonar a su consiervo. ¿Cuál fue entonces el resultado? Bueno, aquel que le había perdonado se enojó cuando supo eso y le lanzó a la cárcel hasta que le pagara cada centavo que le debía. Así nosotros somos muchas veces. Dios ha sido tan paciente para con nosotros. Dios ha sido tan misericordioso para con nosotros. Y desde que el hermano nos hace algo, explotamos, juzgamos, condenamos, ofendemos de manera automática. Aquí el apóstol Pablo está llamando a los tesalonicenses y a nosotros en esta mañana a ser pacientes para con Dios, a emular a nuestro gran Dios, a ser imitadores de Dios y a ser pacientes los unos para con los otros. En último lugar, el versículo 15 hace un llamado a no devolver mal por mal, sino procurar el bien
los unos para con los otros y para con todos. En el versículo 14, el apóstol Pablo exhorta a amonestar a los indisciplinados, a animar a los desalentados, a sostener a los débiles, a ser pacientes para con todos. En este versículo 15, entonces, exhorta, llama a no pagar mal por mal, sino más bien a procurar el bien los unos para con los otros. El texto dice, versículo 15, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Y para con todos. En la iglesia del Señor no debe prevalecer la justicia propia, la venganza. En la iglesia del Señor no se debe pagar mal por mal. En la iglesia del Señor no se debe hacer o no se debe pagar con la misma moneda. Fuera, en el mundo se dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Aquí no. Aquí no es que si tú me haces tal cosa, yo te voy a hacer entonces mal. Aquí no estamos llamados a pagar mal por mal, sino a procurar el bien los unos para con los otros. No estamos llamados a devolver con la misma moneda que se nos paga. Estamos llamados a hacer el bien aún a aquellos que nos hacen el mal. Y esto es algo celestial. Esto es algo que solamente un hijo de Dios puede hacer. ¿Cómo es que yo voy a hacer bien a aquel que me hace mal? Lo justo es que aquel que me hace mal yo le devuelva con maldad. No, el Señor, a aquellos que se le hacen mal, deben devolver con el bien. Deben devolver con el bien. Es esto que el apóstol Pablo exhorta a los romanos en el capítulo 12, versículos 17 y 21, cuando dice la misma idea, no devuelva a nadie mal por mal, sino el bien. Y termina diciendo el versículo 21, no sean vencidos por el mal, sino vence con el bien al mal. Es la misma idea. La misma idea también menciona el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, cuando llama a no pagar mal por mal. De manera que esta es una doctrina bíblica apostólica. Los apóstoles, tanto Pablo como Pedro, enseñaron a no devolver mal por mal, sino a hacer bien a aquellos que nos hacen el mal. Pero esta doctrina no se la inventaron los apóstoles. Cristo fue quien la enseñó también. Cristo enseñó, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42, a amar a los enemigos. Él comienza diciendo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, aquel que te da una bofetada, ponle al otro lado de la cara. Aquel que te pide ir una milla, ve con él 2. O sea, haz el bien a aquellos que te quieren hacer mal. Aquel que te quiere o que te hace daño, hazle tú el bien. Devuélvele con el bien. Ama aún a tus enemigos. Es esta doctrina que Cristo, o esta enseñanza que Cristo expone aquí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 38. Algunos piensan que Cristo está entonces violando el Antiguo Testamento. Pero no, Cristo lo que está haciendo es una correcta interpretación del Antiguo Testamento. Porque devolver mal por mal nunca ha sido la idea de Dios. Dios nunca ha querido que su pueblo tome la venganza por sí mismo. Por ejemplo, miren cómo dice el libro de los Proverbios. Proverbio capítulo 20. Proverbio capítulo 20, versículo 22. No digas, dice el texto, no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Miren también como dice 24, 29 de Proverbios. No digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. No digas así, dice el proverbista. 25, 21 al 22. Mira cómo dice. Si tu enemigo tiene hambre, este es el texto que cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2.
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Y si tiene sed, dale a beber agua. Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. O sea, esto no es una idea nueva. Esta es una idea que está aún en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que los fariseos estaban aprovechándose del mandato de retribución, de la doctrina o de la enseñanza de la retribución justa para aplicarlo en su conveniencia. Si alguien me hacía algo mal, entonces yo debo también hacerle algo mal, porque ojo por ojo y diente por diente. Pero el texto de ojo por ojo y diente por diente no está diciendo que tomemos la justicia por nuestras manos. El texto de ojo por ojo y diente por diente lo que está diciendo es que aquel que hace algo debe ser pagado justamente conforme al daño que ha causado. Es la doctrina retributiva. Y es interesante porque este llamado de diente, ojo por ojo y diente por diente no era que si uno me tumbaba un diente, yo iba y le tumbaba el diente a otro. No es eso. Es que los líderes de Israel en ese momento debían juzgar el caso, y si una persona entonces me había hecho tal daño o cual daño, lo justo era que debía retribuir ese daño que me había ocasionado. Es lo que conocemos hoy como la responsabilidad civil en el derecho. Es lo mismo. Es eso. Es que lo justo es que si una persona hace un daño a otro, se le retribuya en comparación, no más, no menos, al daño. Pero no se está llamando a tomar la justicia por sus propias manos. No es eso. Pues estaríamos frente a una anarquía. Y ese no es el espíritu de las Escrituras. De manera que aquí las Escrituras nos llaman a no tomar venganza por nuestras manos, sino dejarle la venganza al Señor. No desear mal por mal, sino hacer el bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tiene sed, dale de beber. Así que aquellos que son ofendidos en la iglesia, aquellos que reciben cierto mal por sus hermanos, no están llamados a pagar mal por mal. Esa no es la transacción que se debe hacer. La transacción que se debe hacer es siempre procurar el bien. Siempre procurar el bien. Y procurar el bien para con todos y en todo momento. Miren cómo dice el texto. Versículo 15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. De 1 Tesalonicenses capítulo 5. Sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros. Fíjense que el texto dice procuren siempre. Procurar denota esfuerzo. Es que nosotros vamos a buscar la oportunidad siempre de hacer bien a nuestros hermanos. Es que nosotros vamos a estar pendientes para hacer bien a otros. Es que nosotros vamos a procurar, vamos a esforzarnos por bendecir a los demás. No es que yo voy a hacer poco esfuerzo, es que yo lo voy a intentar. No, es que yo me voy a esforzar por hacer bien a mis hermanos. Aún ellos haciéndome mal en cierto momento. Aún ellos pecando contra mí en cualquier momento, porque cada uno de nosotros peca el uno para con el otro. No somos perfectos. La idea es que siempre yo voy a procurar, siempre, el bien, los unos para con los otros. Pero el texto termina diciendo que nuestra responsabilidad, nuestro deber de procurar el bien, no se limita a la iglesia, sino que también es con los de afuera. Miren cómo termina diciendo el versículo 15. Y para con todos. Procuren el bien entre ustedes. Ámense. Bendíganse los unos a los otros. Ayúdense. No devuelvan mal por mal, pero también háganlo con los demás. Con los de afuera. Es nuestro deber procurar el bien no solo a los de la familia de la fe, sino también a los de afuera. Es nuestro deber hacer el bien, no solo a nuestros hermanos, sino también a todos los hombres. No importa si son hermanos o no. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 dice que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Y dice que hagamos el bien a todos, más bien. Dice, hagamos el bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe. Era otro texto que estaba citando anteriormente. Dice que que hagamos bien a todos, principalmente a los de la familia de la fe.
Fíjense, debemos procurar el bien con todos, no solamente con nuestros hermanos. Cierto, principalmente con nuestros hermanos, pero también con los de afuera. También con los de afuera. No debemos pagar mal por mal. Y es importante que el apóstol Pablo hable a esta iglesia acerca de esto. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ellos estaban sufriendo. Los tesalonicenses no estaban como nosotros aquí ahora. Los tesalonicenses estaban sufriendo por su fe. Estaban padeciendo de manos de sus compatriotas, como dice la epístola a los tesalonicenses en el capítulo 3. Ellos estaban padeciendo por seguir a Jesucristo. Y muchos conciudadanos de ellos, muchos miembros de su misma ciudad, le estaban persiguiendo, le estaban hostigando. ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo? Miren, no devuelvan a esa persona mal por mal, sino procuren el bien para ellos. Procúrense el bien ustedes, pero también procuren el bien para ellos. Si así lo hacemos, estaremos imitando, como ya dije, a nuestro gran Dios, que no nos devolvió mal por mal. Si Dios hubiese tomado en cuenta todos nuestros pecados, no estuviésemos aquí hoy en día. Si Dios nos hubiese devuelto conforme a nuestras iniquidades, nosotros debiéramos estar en el infierno ahora mismo. Si Dios nos hubiese juzgado conforme a nuestras obras, nosotros debiéramos estar sufriendo eterna condenación. Pero Dios no nos devolvió mal por mal, todo lo contrario. Por el mal que nosotros le hicimos, por el pecado que nosotros cometimos en su contra, Él envió el eterno bien, su Hijo Jesucristo, a morir en una cruz por nuestros pecados, para que nosotros en Él entonces, hoy en día, podamos ser aceptados y abrazados por Él y tengamos esperanza. Él ha sido muy bueno para con nosotros. Él nos dio el mayor de los bienes. La mayor de nuestra necesidad ha sido cubierta en Cristo, aún nosotros siendo muy malos para con Él. ¿Por qué entonces devolvemos mal por mal? ¿Por qué entonces no le imitamos? Y cuando se nos hace mal, devolvemos bien. ¿Por qué no nos parecemos a nuestro Dios al respecto? Green dice, haciendo bien los cristianos manifiestan expresiones concretas de su amor para sus enemigos. Pero los tesalonicenses no están llamados a hacer bien solo en respuesta a las injusticias, sino más bien a procurar el bien a todo el mundo siempre, en toda ocasión y situación. Los tesalonicenses estaban llamados a esto, y nosotros también. Nosotros estamos llamados a no devolver mal por mal a nadie, más bien a procurar, a esforzarnos por hacer el bien a nuestros hermanos y a aquellos que están allí afuera. No importa con la moneda que se nos pague, nuestra moneda solo tiene un solo lugar o una sola cara, y es la cara del bien. Porque Dios ha sido muy bondadoso con nosotros, debemos ser bondadosos así con los demás. El apóstol Pablo entonces exhorta en esta mañana, nos exhorta en esta mañana a amonestar a los indisciplinados. Y recuerde, esta exhortación no va dirigida a los pastores, va dirigida a todos nosotros. Todos nosotros tenemos la tarea y el deber de amonestar a aquel hermano que está andando no conforme a las Escrituras en algún aspecto de su vida. Pero también estamos llamados a animar a aquel que está desalentado, a aquel que tiene poco ánimo, ya sea por una razón u otra. También estamos llamados a sostener a aquellos que están debilitados, o aquellos que son débiles. Estamos llamados a ser pacientes para con todos. La paciencia debe ser el común denominador entre nosotros. Estamos llamados a no devolver mal por mal, sino a procurar el bien para con todos. La iglesia de Jesucristo no debe ser un ejército donde cuando un integrante cae, los demás le acribillan. La iglesia de Jesucristo debe ser un ejército en el cual, cuando uno de sus integrantes cae, todos
van y extienden sus manos y le ayudan a levantarse. Le ayudan a levantarse. Le animan, le exhortan, le amonestan, le sostienen dependiendo la necesidad de cada quien. Dependiendo la necesidad de cada quien. Si así lo hacemos, amados hermanos, si así lo hacemos, estaremos glorificando a Dios con nuestro accionar. Estaremos glorificando a Dios y edificándonos mutuamente. Y el mundo verá que somos diferentes. El mundo verá que aquí hay amor. El mundo verá que aquí queremos el bienestar de los demás. El mundo verá que nosotros nos edificamos mutuamente porque en nosotros ha sido derramado el amor de Dios. Porque nosotros hemos sido amados y lo único que podemos es expresar ese amor que Dios ha tenido para con nosotros. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, por Jesús.